Saludamos a las autoridades presentes, especialmente al honorable senador por la región metropolitana de Santiago, señor Andrés Alamán Zavala, honorable senador por la región de la Araucanía, señor Jaime Quintana Leal, al obispo de Temuco y nuestro gran canciller, monseñor Héctor Vargas Bastidas, rector Aliro Borges, prorector, señor Arturo Hernández Sayés, a la señora Marcela Monver Alarcón, secretaria general de nuestra universidad, vicerrectores, decanos, directores académicos, estudiantes y miembros de la comunidad. Para la Universidad Católica de Temuco, este encuentro reviste gran importancia en el escenario que vive actualmente la educación superior, y en este contexto agradecemos su asistencia y esperamos que este sea un espacio de diálogo y también de debate de ideas. A continuación, dejo con ustedes al rector de la Universidad Católica de Temuco, doctor Aliro Borges Ramírez. Gracias. Buenos días a todas y todos. Gran canciller de la universidad, honorables parlamentarios, senador de la República Andrés Alamán, senador Jaime Quintana, director del Diario Austral, Marcos Salazar, autoridades gubernamentales, autoridades universitarias, académicos, estudiantes. Para nosotros es motivo de gran orgullo y satisfacción poder ofrecer el espacio de nuestras aulas universitarias para conocer de primera fuente los planteamientos que sostienen dos de las más influyentes parlamentarios acerca del tema de la educación superior en Chile. En el marco de la discusión que se ha generado en el país acerca de la reforma de educación chilena y particularmente de la educación superior, la Universidad Católica de Temuco ha convocado a los senadores Alamán y Quintana a dialogar y presentar sus visiones, planteamientos y propuestas relacionada con la reforma referida y las vías de financiamiento de la educación superior. Nuestra universidad, como institución de vocación pública y comprometida con el desarrollo del país, ha estado presente en todas las instancias de discusión que se han abierto para enfrentar el nuevo escenario que vive la educación superior. Esto a través de nuestra activa participación en la red G9 al interior del CRUCH. Además de lo anterior, ocurre la feliz coincidencia que nuestro gran canciller, el obispo de nuestra diócesis, monseñor Héctor Vargas Bastida, quien preside el área de educación de la Conferencia Episcopal de Chile y que por tanto cuenta, como lo hemos podido apreciar a través de la prensa nacional, con una posición clara y fundada al respecto. Como universidad, estamos interesados en participar activamente en la discusión y análisis de esta temática, abordando todos los aspectos, todos los planos del complejo sistema de educación superior, preocupándonos especialmente por el servicio público que nuestras instituciones ofrecen al país. La reforma educacional en ciernes debiera respetar la visión y misión de los proyectos educacionales de las distintas instituciones, con especial atención a la calidad y al desarrollo territorial armónico de la ciencia, tecnología y la innovación en nuestro país. Reitero mis más sinceros agradecimientos a nuestros parlamentarios. Agradezco especialmente al señor Marcos Salazar, director del Diario Austral, por aceptar nuestra invitación a moderar este foro, el que estamos seguros será un aporte a la discusión nacional sobre esta temática. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del rector Aliro Borges. Invitamos a la testera a los senadores de la República, señor Andrés Alamán y señor Jaime Quintana. Invitamos además al señor Marcos Salazar, destacado periodista y director del diario El Austral de la Araucanía, quien ofrecerá como moderador de este encuentro.
Marcos Salazar Pardo es periodista de la Pontificia Universidad Católica e inició su carrera en el diario El Rancagüino y en la desaparecida Radio Chilena. En agosto del año 2000 se hizo cargo de la dirección del diario El Centro de Talca, cargo en el que estuvo hasta el año 2006. Durante este periodo fue becado por el International Center for Journalists para participar en un curso de perfeccionamiento de ética periodística en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Y también por la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano en Cartagena de Indias, en Colombia, para formar parte de un curso sobre búsqueda de la caridad en la sala de redacción. Los años 2006 y 2007 fui director de Extensión y Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios. En mayo del año 2008 dio vida al nuevo diario Crónica de Chillán. Al año siguiente asume la dirección del diario El Yanquihue de Puerto Montt. Y el año 2011 vuelve a nuestra región como director del diario El Austral de la Araucanía. En el año 2012, además, fue becario del programa de visitantes internacionales de liderazgo Edward J. Morrow del Departamento de Estado de Estados Unidos. Muchas gracias. ¿Se escucha? No. ¿Ahí? Bueno, buenos días, estimada audiencia. No, tampoco. ¿Ahí sí? Ahí sí. Buenos días, estimada audiencia. Un saludo a los senadores Alaman y Quintana que nos acompañan en la testera. Esperamos debatir con altura de miras respecto de la reforma educacional, que es uno de los 3 pilares que se estableció este gobierno en su programa de gobierno, además de la reforma constitucional y la reforma tributaria. Cada uno de ellos es un activo participante de sus partidos, del Congreso, y que seguramente nos van a tener que dar mucho que hablar. El formato es el siguiente: 20 minutos cada uno. Ya hicimos el sorteo rápidamente. Comienza el senador Alaman, después Quintana. Luego viene una ronda de 20 minutos para preguntas, con algunas que ya me hicieron llegar, y seguramente algunas más van a llegar durante el transcurso del debate. Y finalmente cada uno de ustedes va a tener un cierre de 3 minutos. ¿Estamos ok? Perfecto. Bueno, voy a partir con la presentación del senador Andrés Alaman Zavala. Él es abogado, profesor universitario, columnista y político miembro de Renovación Nacional. En 1972 inició su trayectoria política al postularse como candidato a presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios, FESES, en representación de la juventud del Partido Nacional. En 1983, al iniciarse la apertura democrática, fundó el movimiento de Unión Nacional. En tal carácter, suscribió en 1985 el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia Plena. Más adelante fundó el Partido Renovación Nacional, RN, que precedió entre 1990 y 1996. En 1993 fue elegido diputado y en el 2005 senador por la región de Los Ríos, nuestra vecina. En 2011 asumió como ministro de Defensa Nacional, cargo que desempeñó hasta noviembre de 2012. El año pasado participó como candidato en la primaria presidencial de la centroderecha, en la que obtuvo el 48,62% de la votación, triunfando en 9 de las 15 regiones del país. El mismo año, en diciembre, resultó electo senador por Santiago Poniente, la que tiene el mayor número de electores del país. Senador Alaman. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos comenzando aquí con Jaime Quintana que vamos a desordenar un poco la propuesta y vamos a hacer una intervención inicial más corta, precisamente para que tengamos más oportunidad, señor director, para preguntas, respuestas y un diálogo con todos. Quiero, dicho eso, agradecer esta invitación, la presencia del padre obispo, del rector, de la comunidad académica y particularmente de los estudiantes, y decir por lo menos que yo estoy muy contento de estar acá. Es la primera vez que estoy en esta universidad. Conozco gran parte de las universidades, pero esta se me había escapado. Y verdaderamente estoy muy contento de estar acá anticipando el debate, porque los temas propiamente de educación superior se van a tramitar o empezar a tramitar a contar del segundo semestre de este año. Vamos a partir con los temas básicamente de educación general, aunque va a entrar un proyecto que es el que mejora las facultades que tiene el Estado para los efectos de poder intervenir una universidad que se encuentre en una situación crítica y que no se repita la situación que se produjo en la Universidad del Mar, que es un proyecto que ojalá se pueda tramitar rápidamente. Entrando en materia,
yo diría que en el predebate que hemos tenido en materia universitaria hay una noticia buena y una noticia no tan buena. La noticia buena es que ha quedado establecido, y así lo ha señalado tanto en la comisión del Senado, el ministro Izaguirre, como en las reuniones que ha tenido con distintas personas, de que en materia de gratuidad y en consecuencia de acceso a la docencia del sistema de educación superior, se va a estar como criterio fundamental y como criterio, llamémoslo, matriz troncal, precisamente a la vulnerabilidad social de los alumnos y no a la institución en que se encuentren matriculados, sin hacer diferencias tampoco entre universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Yo creo francamente que esa es una buena noticia. Es una buena noticia para el país y es también una buena noticia para esta universidad. A mí me habría parecido completamente absurdo, para que digamos las cosas como son, que por ejemplo un estudiante de mucha vulnerabilidad de la Universidad de la Frontera hubiera tenido un trato completamente distinto al de un estudiante de la misma situación que estudia la misma carrera simplemente por estar en la Universidad Católica de Temuco. Eso habría significado, desde mi punto de vista, una discriminación odiosa e injustificada. Por lo tanto, que se diga que vamos a avanzar, ahí podemos tener una discusión, al 60 o al 70% de gratuidad en educación superior, pero que se haga en términos parejos, a mí me parece una muy buena noticia para el conjunto del sistema universitario. La que creo que todavía no me atrevo, así como me atrevo a calificar esta de buena noticia, creo que se mantienen incertidumbres respecto de si el Estado debe o no debe privilegiar las universidades estatales respecto de otras universidades, como es precisamente la Universidad Católica de Temuco, en términos de su aporte a la creación de bienes públicos. Como ustedes saben, aquí se produjo una polémica, hubo una respuesta bastante categórica de los rectores de las universidades del llamado G9, porque en algún minuto el ministro Izaguirre hizo ver que para él lo público se identificaba con lo estatal. Y en consecuencia dio la impresión, o más que dar la impresión, como que se movió en términos de decir, mire, si lo público está radicado en lo estatal, entonces van a ser las universidades estatales las que van a tener, por ejemplo, preferencia a la hora de distribuir recursos de todo tipo y ciertamente en todo lo que dice relación con los sistemas de concursabilidad que hoy día existen para los efectos de investigación. Ustedes saben perfectamente bien que para que una universidad pueda prosperar, proyectarse, sacar adelante su proyecto educativo, todo lo que se haga en el área de la investigación es esencial. Por lo tanto, si se establece una suerte de preferencia a priori y se dice, mire, lo que vamos a preferenciar es la investigación en esta universidad por su origen y no por la calidad de los profesores o del proyecto de investigación, yo creo que lejos de generar un aspecto positivo, le generamos un aspecto negativo al sistema universitario chileno. Yo soy de los que cree que las universidades, y lo quiero decir con todas sus letras, todas las universidades, unas más, unas menos, generan bienes públicos. Y fundamentalmente el conocimiento que se genera en las universidades es un bien propiamente público. La formación de capital humano avanzado es un bien obviamente público. Y por lo tanto, pensar que la capacidad para generar bienes públicos solamente existe en un tipo de universidades, desde mi punto de vista, es un error. Pero esta es, como diría un periodista, una noticia en desarrollo, porque habrá que mirar la letra chica de los proyectos para ver si finalmente la visión que va a pretender o que se va a intentar discutir legislativamente es la que estamos diciendo. Igualdad de condiciones, por así decirlo, o si va a haber o no va a haber una preferencia respecto de las universidades propiamente estatales. Ahora, 3 cosas más para después dejar a Jaime y poder tener tiempo para conversar al máximo. Primero, algo respecto del tema institucional. Yo creo que realmente en materia de educación superior, y en esto coincidimos con el senador Quintana, estamos institucionalmente con un tremendo atraso. Aquí lo que se necesita ya es a lo menos una subsecretaría de educación superior, que hoy día no existe. Algunos dicen tengamos un ministerio de educación superior, ciencia y tecnología.
Yo a esta altura de mi vida soy más práctico. Sacar un ministerio adelante se demora no menos de, Jaime, 2 años, 3 años en tramitación legislativa. Entonces, lo que sí podemos hacer y avanzar rápido es tener luego una superintendencia de educación superior que hoy día no existe. Digo, una subsecretaría de educación superior para planificar todo lo que es la educación superior en Chile. Después se requiere una superintendencia, y en esto también coincidimos con Jaime, que tenga dientes. Que tenga dientes fundamentalmente para fiscalizar que no exista lucro en la educación superior y para fiscalizar el conjunto de procedimientos que tienen hoy día las universidades públicas, las estatales, las G9, las privadas. Necesitamos una superintendencia con dientes y hasta ahora eso no existe. Y tenemos que avanzar rápido en un sistema de acreditación, y aquí sí que tenemos problemas de distinta naturaleza, algunos de los cuales afectan directamente a universidades como la Universidad Católica de Temuco. Por lo tanto, yo diría, avance institucional, ojalá pudiéramos ponerle en esto acelerador a fondo, y que ya en el segundo semestre pudiéramos avanzar lo más rápidamente posible hacia subsecretaría, ¿no es así?, superintendencia y una agencia de acreditación que realmente resuelva este problema. El segundo punto que quería hacer presente es que yo creo que hay que revisar todo lo que es el sistema, llamémoslo, de aportes estatales a las universidades en general y particularmente revisar 3 elementos: los aportes basales, los aportes fiscales directos y el aporte fiscal indirecto, que como ustedes saben es el que está vinculado a los mejores puntajes. Si uno revisa las cifras de esta universidad tiene el 0,7% de la torta en aportes basales y tiene un poquitito más en aportes fiscales. En resumen, el 1,5% del total de lo que podríamos llamar aporte directo vienen a universidades de este estilo. La verdad que si uno lo revisa, y aquí no quiero armar una discusión que daría para mucho, uno podría, cualquier cosa que persona que mira las cifras, realmente mira y se da cuenta, por ejemplo, que la Chile, mi universidad, una gran universidad, debe juntar el 25 o el 30%, un poquito menos, del aporte total. Y la Católica debe andar por ahí por el 20%. Pero, por ejemplo, si uno mira la vulnerabilidad social de los alumnos, con respecto a la Universidad de Chile, se topa con lo siguiente. En la Universidad de Chile, el 4% de los alumnos corresponde al 20% de menores ingresos. Y el 30% de los alumnos de la Chile están en el 20% de mayores ingresos. Y con la Católica me da la impresión que incluso puede ser hasta peor. Y uno mira el aporte que hacen universidades como esta y se da cuenta que aquí el 50% de la matrícula debe ser quintil 1, quintil 2. Entonces se urge revisar cómo se reparte esta torta, que en algunos casos se reparte por criterios históricos. Y por último, 2 palabras respecto del tema de los aranceles, que se vincula mucho con el tema de la gratuidad. Hoy cuando se dice, mire, el 60% de los alumnos de todas las universidades tienen acceso a educación gratuita, no es verdad. Y no es verdad por una razón muy simple. Primero, porque los sistemas de becas y los sistemas de créditos son muy distintos para universidades estatales, universidades privadas, ni que decir colegios profesionales e institutos profesionales, y centros de formación técnica. Pero además, las becas empalman, mire, por ejemplo, las becas en el sistema del CRUCH empalma con el arancel de referencia. En el caso de las privadas, solamente con una cifra, 1.125.000 pesos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nadie podría decir que esta universidad lucra y que en consecuencia cobra aranceles para los efectos de esquilmar a los estudiantes. Pero en esta universidad, el 15%, la brecha entre arancel real y arancel de referencia es 15%. ¿Cómo se paga ese 15%? ¿Cómo se cubre? O con aportes de los alumnos o con endeudamiento de la universidad. Y las 2 soluciones son incorrectas. Porque si decimos que va a haber gratuidad para el 60% más necesitado, entonces que sea sin letra chica y que la gratuidad sea por el total de lo que le cuesta al alumno estudiar. Y ojo, porque ahí nosotros deberíamos agregar no solamente el costo del arancel real, sino que en muchos casos deberíamos agregar el costo de mantención de los estudiantes. Y por otra parte, en caso de universidades como esta, que tienen alumnos muy vulnerables que no pueden efectuar ese aporte, ¿qué es lo que tienen que hacer esas universidades? Esas universidades tienen que endeudarse ellas
para los efectos de poder facilitar el estudio de esos alumnos. Entonces, las universidades, para atender alumnos vulnerables, terminan endeudándose con la banca. Entonces, esto es complejo, ¿por qué? Porque hay en este minuto, no sé si me pueden corregir ahí, quizás Jaime lo sabe mejor que yo, pero yo calculo que deben ser 14.000 carreras que tienen un arancel de referencia fijado, porque el sistema es muy requete contra grande, y porque si una universidad tiene en 3 sedes distintas ingeniería, el precio del arancel de referencia para esas 3 carreras es distinto. Entonces, aquí hay que entrar a picar, pero con un criterio. Con el criterio, ¿no es así?, de que los aranceles tienen que ser aranceles reales. Y en consecuencia, la gratuidad tiene que ser respecto del arancel real y no del arancel de referencia. Si nosotros le decimos a esta universidad, le decimos, mire, vamos a avanzar, como dice el programa de la nueva mayoría, hasta el 70% de gratuidad en 4 años y hasta el 100% de gratuidad en 6, que es ahí donde tenemos una diferencia con Jaime, pero la podemos conversar. Y esa gratuidad es con el arancel de referencia, esta universidad quiebra. Porque simplemente no tiene cómo cubrir la brecha entre el arancel de referencia y el arancel real. Y que no le vengan a decir a esta universidad que está, comillas, lucrando con sus alumnos. Esta universidad está cobrando en materia de aranceles lo que tiene que cobrar y de repente tengo la impresión de que tienen que desviar recursos, por ejemplo, de investigación o de desarrollo institucional precisamente para cubrir esa brecha. Entonces, si vamos a avanzar hacia el 60 o el 70% de gratuidad, tiene que ser sobre la base de lo que cuestan las carreras. Y una última cosa, yo creo, yo no sé si aquí van a estar de acuerdo o no los rectores, las carreras en Chile, Marco, son muy largas. Si usted, se miran las cifras de la OECD, nosotros somos el país con las más largas en pregrado, pero no solamente las tenemos más largas porque la mayoría de las licenciaturas son de 5 años, sino porque además tenemos una altísima deserción y porque el periodo entre el licenciamiento y la titulación es particularmente larga. Europa se ha ido uniformando en términos de carreras más cortas y los pregrados tienden a ser de 4 años. En Chile tenemos carreras caras en general y tenemos carreras demasiado largas. Por lo tanto, uno lo que debiera intentar hacer es precisamente movernos hacia un pregrado más corto, con conocimientos más generales y menos tubulares, y sobre todo sobre la base de que los alumnos van a tener que pensar que los alumnos van a estar permanentemente volviendo a la universidad. Yo soy bastante más viejo que el senador Quintana, pero cuando uno estudiaba en los años 70 o en los años 80, ¿cuál era la lógica? La lógica era que uno iba a la universidad, Marco, estudiaba una carrera y después no volvía más a la universidad. Y se suponía que lo que estudiaba en Derecho, en mi caso, Ingeniería o Pedagogía, supuestamente uno, con lo que pasaba en esos 5 años, se las iba a arreglar para toda una vida profesional. Muchachos, eso no es así. Todos los jóvenes que están acá, el 70% de ustedes debiera, y espero que así sea, volver a la universidad, ojo, no una vez a un posgrado, ojalá a 1 o 2 o 3 veces. Entonces, seguir teniendo carreras iniciales tan largas, con estas deserciones tan amplias, es una cosa que no funciona. Debiéramos ir a pregrados más cortos y debiéramos ir también a la extensión de los posgrados para que todo el mundo tenga en la cabeza que la primera vez que entra a la universidad es cuando está en el pregrado, pero que antes de 10 años tiene que estar de vuelta, ojalá para un posgrado. No estoy pensando en doctorados que duran, como ustedes saben, 4 años. Estoy pensando en magíster, estoy pensando en másters, estoy pensando en programas que pueden durar entre 12 y 18 meses. Pero en el fondo, en el horizonte de los jóvenes que están ahí, lo lógico sería que ustedes salieran, obtuvieran su título, tuvieran una licenciatura más corta y antes de 10 años estuvieran de vuelta en la universidad. Y me callo para no comerme los 20 minutos que quizás ya me los comí. 16 minutos, senador. 16, acortamos 4. Así que en beneficio del tiempo, el senador Quintana le vamos a brindar el mismo tiempo. El senador Jaime Quintana Leal, vamos a presentar primero, senador. Es profesor de Estado, licenciado en Ciencias de la Educación con mención en castellano. Además, ejerce de presidente del Partido por la Democracia, PPD. Senador por Araucanía Norte desde 2010 a la fecha. Fue diputado por la región desde 2002 a 2010 por 2 periodos consecutivos. Desde este año
Integra las comisiones permanentes revisora de cuentas, de educación, cultura, ciencia y tecnología y de obras públicas. Esta última también la preside. Integró las comisiones permanentes de recursos naturales, bienes nacionales y medio ambiente, de relaciones exteriores, asuntos interparlamentarios e integración latinoamericana, de obras públicas, transportes y telecomunicaciones, de constitución, legislación y justicia y de vivienda y desarrollo urbano. En misiones al extranjero estuvo en las comisiones del Parlatino en Brasil, Panamá y México. Participó también en la comitiva oficial presidencial de Estados Unidos y en la reunión del Grupo Interparlamentario Chileno-Argentino en Argentina. Fue invitado oficial del gobierno de China a dicho país. Estuvo en el encuentro parlamentario chileno-boliviano en Bolivia y en el segundo encuentro de jóvenes parlamentarios en México. Senador Quintana, en beneficio de la equiparidad de posiciones y de tiempos, 16 minutos. Muchas gracias, don Marco. Quiero saludar con mucho afecto a nuestro gran canciller, al obispo de esta diócesis, a nuestro rector también y por supuesto a nuestro colega Andrés Alamán y naturalmente a los académicos y estudiantes que hoy día nos acompañan en este foro. Este es un debate sin duda que va a acaparar mucho la atención seguramente en los próximos meses porque aquí hay efectivamente, como ha señalado el senador Alamán, distintas miradas, distintas visiones. Yo creo que vamos a tener acuerdos. Yo sé que hay gente que le gustan mucho los acuerdos y yo no es que sea reacio a los acuerdos. Creo que acuerdos habidos siempre en política es algo inherente a esta actividad y seguramente los vamos a tener en el plano energético, en el plano de la defensa, no sé, respecto de cómo enfrentar la catástrofe, ¿no es cierto?, devastadora de los incendios en el norte, en Valparaíso y el terremoto. En fin, yo creo que en políticas públicas sí se tiene un nivel importante de consenso. Pero hay materia, y yo creo que esto simplemente se trata de transparentar el debate, en donde las miradas son muy contrapuestas. Y son contrapuestas porque tenemos una diferencia que es ideológica y a eso no tenemos que escondernos ni hacernos lesos. Creo que lo peor es hacernos lesos con un tema que está ahí, que tenemos miradas muy distintas. Yo siempre he creído que la derecha, la centroderecha en Chile es capaz que apruebe el fin al binominal. De hecho, no me imagino a Andrés Alamán votando por mantener el binominal, porque claramente representan los sectores más liberales de la derecha. No sé si la reforma tributaria, pero en educación va a ser distinto. Porque aquí hay un sector que se aferra con dientes y muelas a este modelo, ¿no es cierto?, que fue creado en la dictadura el año 1981 y que ha traído muchos beneficios. No sé si a los estudiantes de este país, en todas estas generaciones, pero sí ha hecho engordar, ¿no es cierto?, a muchos sectores económicos, grupos económicos, ha generado un buen negocio, único en el mundo. Es por eso que esta crisis que hoy día se vive en la Universidad de las Américas, ¿no es cierto?, que además es parte del mismo fondo económico que la dirige, que es un fondo internacional, el LORET, también controla el IEP, la Universidad de Viña del Mar y la Universidad Andrés Bello. Estamos hablando de 110.000 estudiantes que están corriendo una suerte muy parecida. Una universidad que finalmente hizo lo que no se podía hacer, lucrar. Entonces, ese es para contextualizar, digamos, este debate. Y en ese sentido, yo quisiera partir con una consigna que probablemente ustedes conocen mucho, la han gritado mucho, y esto de la educación es un derecho y no un privilegio. ¿Cuántas veces la han escuchado? ¿Cuántas veces la han gritado? Y probablemente muchos se sienten los autores también en esta generación. Otros dirán, no, es que la educación es un derecho y no un privilegio, es una consigna que fue creada por los pingüinos del 2006. Otros probablemente dirán que es del 2011. Otros como yo, que la gritábamos aquí mismo en estos campos cuando estudiaba en esta universidad, pensábamos que también éramos los titulares de esa frase. No, la verdad es que esa frase viene de los años 60, de la reforma universitaria. ¿Y qué pasa? Que llevamos 50 años en Chile gritando lo mismo, con la misma consigna. Y eso tiene que ver con que algo que parece obvio no es tan obvio, o por lo menos no todos pensamos igual. ¿A qué me refiero? A que la educación es un derecho y no es un bien de consumo. Un presidente de la República, yo sé que Andrés esto no lo comparte, debo decirlo, el presidente Piñera, hace 2 años atrás tan solo señalaba que la educación era un bien de consumo. Yo me siento en las antípodas de esa frase, porque creo que esa expresión, y esto no es nada político, pero es que eso muestra por qué hoy día no hay acuerdo. En esta acuerditis que muchos tienen, yo francamente creo que aquí lo que tenemos que hacer es empezar a develar, a correr el velo y a mostrar efectivamente dónde están las diferencias. Yo creo que el senador Alamán ha planteado ya varios de esos ámbitos donde están esas diferencias. Yo creo que uno de ellos es, sin lugar a duda, el lucro. Entonces el tema es, ¿tenemos acuerdo en el lucro? ¿Estamos demonizando el lucro? Yo quiero decir que no. Yo cuando he señalado que el lucro es malo, es nocivo, me estoy refiriendo al lucro en educación. ¿Por qué?
porque tenemos una sociedad de mercado, ya decía, no vamos a discutir aquí otros ámbitos, ¿no es cierto? Pero el otro día leí en la prensa que, en la prensa austral justamente, que dijeron Marco, un apoderado que por supuesto defiende el lucro, decía, no, y que cómo también lucran la Junaep, los que preparan los alimentos, y la luz eléctrica también lucra. Por favor, es que eso es lo que tenemos que entender. Si no entendemos realmente ese debate, o si no tenemos consenso ahí, va a ser muy difícil avanzar hacia otras áreas donde también se requiere mayor institucionalidad, como ha señalado acá el senador Alamán. Entonces, ¿la educación es o no es un derecho social? ¿Es o no es más importante que la luz, que la preparación de los alimentos, que la salud, que la vivienda? Porque a lo mejor alguien cree que la educación está más abajo. Alguien probablemente estima que el acceso al conocimiento, que es lo que permite que tengamos seres humanos efectivamente desarrollados, no es tan relevante. Y si no es tan relevante, bueno, sigamos con esta cancha poco pareja que tenemos hoy día en Chile, donde los recursos no le llegan a esta universidad, no porque por todas las figuras, ¿no es cierto?, que impiden que el aporte fiscal y el aporte directo, no, porque hay que compartirlo entre más. Sí, es evidente, si en un padre de familia tiene 5 hijos, por supuesto que los hijos, uno va a tocar zapatos, el otro va a tocar la parca, pero no van a tocar, pero si tiene 2 hijos probablemente va a poder repartir mejor las cosas. Entonces, ¿dónde está, creo yo, el problema? El problema es que como sociedad chilena no tenemos conciencia de que este es un derecho social. Pero si para algunos el derecho a la propiedad es más importante que el derecho a la vida. Y en el mundo esto es un debate de tiempos inmemoriales. No nos olvidemos que la vida de un esclavo era menos importante que una deuda, era menos importante que el derecho de propiedad. Sin ir más lejos, miremos nuestro Código Penal. En nuestro Código Penal tenemos que el delito de incendio comienza en 10 años y el delito de homicidio comienza en 5 años. No sé, a lo mejor yo estoy mal, pero yo siento que como donde miremos no hay claridad si el derecho a la educación es esencialmente un derecho de primer orden. Y si es un derecho de primer orden, por supuesto no lo podemos dejar que lo regule el mercado. Tenemos que sacarlo de ahí. Viviendo lo que queramos, podemos discutir todo lo demás. Entonces yo creo que ese es un primer tema, a mi juicio, esencial. Luego, yo escucho mucho a la derecha hablar de una frase que suena bonito, por supuesto. Yo podría incluso en un Twitter, en 140 caracteres, resumir el pensamiento de la derecha en educación. Ahí, debo decir, hay gente de la derecha, más a la derecha que Alamán, mucho más. Alamán es de los más progresistas, podemos decir. ¿Qué es lo que dice la derecha en educación? Libertad de enseñanza. Pucha, que sea bonito, qué palabra más bonita. Claro, si hago una encuesta en Temuco, le aseguro que el 90% libertad de enseñanza. Pero ¿qué esconde la libertad de enseñanza? La libertad de emprendimiento, la libertad de negocio. Si está en la Constitución. Estimados estudiantes, en la Constitución no está la educación gratuita, la educación de calidad, está la libertad de enseñanza. ¿Qué cosa? Asegurado el negocio. Eso es lo que tenemos hoy día en Chile y eso no lo hemos podido cambiar. Y yo siento que para eso hoy día, cuando Michelle Bachelet, ministro de Educación, nos convocan a un cambio de paradigma, efectivamente tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, ¿qué más le agregaría yo a la expresión de la derecha? Educación de calidad. Por supuesto, si todos estamos por la calidad, entonces libertad de enseñanza, educación de calidad, como si aquí algunos no estudiamos por una educación de calidad. ¿Qué más? Educación preescolar, porque todo lo que sea niñito se ve bonito también. Y para terminar el Twitter de la derecha, 140 caracteres, educación gratuita no, porque ¿para qué la va a pagar la educación de los ricos? Entonces, francamente, si la derecha sigue aferrada a ese Twitter, a esos 140 caracteres, lo que le acabo de escribir, vamos a avanzar poco. Porque ahí tenemos realmente un problema. Y a lo mejor yo estoy equivocado, no estoy diciendo, yo estoy aquí dando mi punto de vista. Vamos a la gratuidad. La gratuidad, yo escucho a Alamán decir, sí, podemos llegar al 70%. Sí, Bachelet también ha planteado que el 70%, si más no va a alcanzar en 4 años, el 70%. Pero cuando yo escucho a Alamán decir, preocupémonos del 70% y que el Estado le ponga todos los refuerzos y toda la musculatura que tiene para estos cabros ayudarlos y que no se endeuden. Porque hoy día lo que tenemos es un sistema endeudado, por cual fue la gran reforma en materia de educación superior del presidente Piñera, ya pasó Piñera, pero igual hay que decirlo, bajar el CAE del 6 al 2%. Si no hubo más, revisen ustedes cuál es otra norma importante. Eso fue importante porque a muchos jóvenes le alivianó, y no estoy diciendo mezquino, quiero reconocerlo, le alivianó su endeudamiento. Pero revisemos, ¿hubo más? No pasó, no hubo ninguna gran reforma. Y yo quiero que en este periodo haya efectivamente reformas para que los jóvenes puedan, como dice Andrés, yo comparto con él, terminar su carrera, no sé, ciencia política, derecho, puedan estudiar en un posgrado. El problema es que ¿con qué dificultades se van a encontrar? Con el inglés, pues. Claro, con el inglés. Si ese es el problema es que hasta hace algún tiempo atrás, cuando uno no hablaba inglés, y en mi caso, cuando uno estudió en una escuela con números,
Cuando uno incluso tuvo deudas con el crédito universitario, que hoy día, por cierto, no lo tengo. No la tengo, hace muchos años, no hay problema, no hay problema. Y tuve deuda, y a mucha honra quiero decirle. Lo que pasa es que en esta sociedad un poquito hipócrita, que no debate de frente a las cosas, eso es sinónimo no, estos gallos son marginales, puta, ¿cómo tener deuda? ¿Cómo no? Claro, yo no voy a decir que el senador Alamán, por supuesto, nunca ha hecho una imputación como esa porque entiende el debate, pero a él le tocó la suerte y probablemente a muchos académicos que están acá estudia gratis. Entonces, cuando algunos no están a favor de la educación gratuita, pero sí tuvieron la oportunidad de estudiar gratis, independientemente, en ese tiempo no había el puntaje, la ficha de protección social, no, estudiaron gratis porque la sociedad era otra, porque se entendía, tal vez más que ahora, que la educación era un bien social. Entonces, ¿dónde tenemos esta dificultad que yo veo con la derecha? Cuando nos dicen, ya, el 70% lo cubre el Estado, yo, ¿sabes qué veo? Detrás de esa frase veo, déjenos nosotros con nuestro 30% y nos arreglamos tranquilitos. El Estado, no estoy haciendo una imputación a Andrés, no, pero yo creo que en el pensamiento de la derecha digo, el 70%, y yo sé que Andrés va a estar en la política pública porque es un hombre de Estado, no tengo ninguna duda. Y van a apoyar el 70%. Pero déjenos el 30% tranquilito nosotros para que los cabros que tengan plata, arriba, ¿no es cierto?, en la Universidad San Sebastián, que medicina cobra 6.700.000 es el arancel de medicina, en circunstancias que medicina en la USACH son 4.200.000. Entonces, eso lo único que muestra es una sociedad segregada, una sociedad segmentada. Y vaya que en esta región de la Araucanía sabemos lo que significa tener una sociedad segregada, segmentada, que genera violencia. Por supuesto, si la violencia no es que a uno se le ocurra hacer cualquier maldad, si es expresión de algo que hemos ido construyendo y lo hemos hecho mal. Entonces, pero ¿sabes qué? Eso no es todo el problema, porque si ese fuera solo el tema, yo diría, ¿sabes qué? Aquí hay un tema, puede ser ideológico. Ya, ok, nos quedamos con el 70% más pobres. ¿Dónde está el problema? Que esos 2 deciles a los cuales la derecha no le quiere dar respuesta, con la gratuidad, ¿son multimillonarios? No, el 80% más pobre, o el 90% más pobre, o sea, el octavo y noveno decil, estamos hablando de ingresos familiares que no superan el 1.800.000 pesos mensuales. ¿Son multimillonarios esas familias? No. Si la distorsión está en el 10%, y dentro del 10% dentro del 10%, también es discutible porque hay un 1% que son las grandes familias, las grandes fortunas de este país. Por eso cuando a veces en el debate ponen que hay que bajar los sueldos de los parlamentarios, por supuesto, los sueldos de los parlamentarios, si hay que votarlo para bajarlo, habrá que bajarlo. Pero si ese no es el tema de la desigualdad. La desigualdad en Chile no es el que gana 180.000 pesos, si es que gana el mínimo líquido, gana menos que eso, y si tiene trabajos de temporada, versus lo que gana el parlamentario, el ministro que gana líquido 5.800.000. No, si esa fuera la desigualdad, este país estaríamos. No, la desigualdad está con aquellas familias en Chile que ganan, escúcheme bien, 1.000 millones de pesos al día. De eso estamos hablando. Esa es la brutal desigualdad que existe en Chile y que algunos no quieren ver, porque le encuentran que es bonito un país con esa desigualdad. 1.000 millones de pesos al día. Tenemos no pocas familias en Chile que están naturalmente dentro del 1% más rico, un segmento muy reducido. Probablemente muchos de ellos preferirán, si tienen 7 hijos en las universidades más caras de Chile, seguir pagando esos aranceles. Pero no pagar los impuestos que efectivamente tienen que pagar. Y por eso que aquí hay una reforma tributaria hoy día con una modificación de la carga tributaria completamente distinta. ¿Para qué? Para que ese hijo de una persona de una gran fortuna en Chile que a lo mejor quiere estudiar teatro, para poner un ejemplo práctico, pero el papá solo le va a pagar ingeniería, bueno, puede estudiar teatro. Entonces también tiene esto consecuencias prácticas. Entonces, pero para no salirme del foco, respecto a la gratuidad, si todo esto fuera el problema, ustedes con su 70%, el Estado lo cubre perfecto y nosotros déjenos el que tiene como pagar que pague su 30%, asumiendo que hay gente también que no es millonaria como estos ingresos que están en el octavo y noveno decil, que no superan el 1,5 millones. Pero ¿sabe dónde está el otro problema? Que es económico, que tenemos un conjunto de señores que son dueños de universidades, que son controladores, algunos fondos de inversión extranjeros, como decía el caso Laureate, que les gustó este negocito, y que se cebaron, y que quieren la plata del Estado. Sí, ese es el tema. Y eso es lo que impide que finalmente la Católica, por supuesto hay un diseño también de cómo se reparte la AFI, de cómo que no haya aportes basales importantes, de la Católica de Temuco no le lleguen las plata, porque a estos señores también les gusta la Millennium, les gusta la beca Presidente de la República, les gusta la beca Gómez Milla y acceden a esa torta igual como ustedes, igual como estos planteles. Entonces yo siento francamente que, y lo decía Andrés, y en eso coincidimos,
Y eso es una señal de tranquilidad para todo el sistema que entregó el ministro Nicolás Seguirre hace algunos días atrás. La educación va a ser efectivamente para los sectores más vulnerables, porque los alumnos más pobres de los más pobres están yendo a la Universidad del Mar, a estas universidades. Yo no quiero calificar los títulos, en fin, de ninguna manera, que se reciben ahí. Efectivamente se pueden titular. Yo no sé cuántos estarán efectivamente accediendo al conocimiento que permite su desarrollo individual y personal en una sociedad. Pero francamente yo creo que ese es el debate de fondo que hay que hacer. Y por último, bueno, yo creo que además vamos a lograr esta gratuidad en la medida también, y que financie esta gratuidad todos los cambios de educación en la medida que tengamos aranceles reales, aranceles que no sean los más caros del mundo. Chile tiene, las universidades chilenas tienen los aranceles más caros del mundo. Entonces tenemos que, para eso, ver cómo se establece. Andrés planteaba algunas cosas, son más bien técnicas, yo creo que ahí podemos tener consenso sin duda. Creo que tenemos que mirar la oferta académica. Hoy día tenemos 180.000 profesores haciendo clase en Chile y tenemos 145.000 profesores, casi 150.000 profesores formándose hoy día, bajo el mismo esquema, que usted entenderá no es el mejor. Tenemos 2.600 abogados que juran todos los meses de enero en Chile. ¿Necesitamos tantos abogados? ¿Para qué? Para una profesión que está saturada desde el punto de vista laboral, con una empleabilidad que no supera el 24%. En carrera de periodismo, la empleabilidad no supera el 22%. Entonces, yo me pregunto, ¿cuánto ingeniero hidráulico estamos produciendo? No se me había ocurrido, pero es el tema hoy día del futuro, el tema del agua. Entonces, yo termino también, creo que yo veo universidades como esta, también prestando servicios como lo hace el DICTUC, la Católica, el IDIEM, que hacen estudios en memoria, ingeniería de cálculo, ligado a la construcción, incluso prestando servicios al Estado. ¿Por qué no? ¿Por qué esta universidad no puede celebrar convenios con el Estado para estudiar temas como el déficit hídrico, como muchos otros temas propios de la actividad forestal acá, que nos asfixia, que nos tiene absolutamente secos los pozos y impidiendo que la gente tenga agua ya no para riego, sino para consumo humano? En fin, yo creo que ahí hay algunos elementos de este modelo que naturalmente es el que yo creo que hay que cambiar, y estas apreciaciones que ha entregado el ministro van en esa dirección. Un último tema, no es del ámbito universitario, pero también señala mi opinión, la selección. La selección yo creo que es mala siempre. Igual que el lucro. Yo creo que el lucro, no hay un lucro virtuoso en educación y hay un lucro tolerable. No, yo creo que en el lucro dejémoslo en otro ámbito, pero en educación dejémoslo fuera. Esa es mi opinión. Y la selección también. Lamentablemente no tenemos cómo, si no es con la selección, lograr que los jóvenes entren a la enseñanza superior. Pero ya dimos un paso. Yo creo que este es un debate que en el 2006 los pingüinos advertían. La selección es mala y por eso se logró por lo menos impedir la selección hasta antes del sexto año básico. De ahí para arriba todavía se tolera. Yo creo que no debiéramos tolerarla en ningún ámbito, incluso en los liceos emblemáticos como el Instituto Nacional y el Carmelo Carvajal. Esos colegios efectivamente son muy buenos, pero el efecto pares, donde esos alumnos buenos, usted los mezcla y los vincula con estudiantes no muy buenos, porque traen un capital cultural, porque no hablan inglés, porque su casa no había diario, porque el computador se conoció recién cuando se llegó al colegio. Son historias distintas. Está completamente demostrado, hay evidencia empírica, que ese estudiante bueno que usted lo pone a estudiar con los no buenos, no baja su rendimiento. Al revés, también aprende. La gente de más escasos recursos también tiene algo que mostrar y que enseñar. Porque esta sociedad no es una sociedad uniformada. Hoy día lo que tenemos es una sociedad uniformada. Yo termino. Esto no es una lucha de clase. El planteamiento que estoy haciendo no es una lucha de clase, por el contrario. Lo que hoy día tenemos es una sociedad completamente uniformada. Los ricos a la Universidad Adolfo Ibáñez. Los pobres a la Universidad del Mar. Gracias. Muchas gracias, señor Quintana. Le agradezco haberse ceñido los 16 minutos. Ya que se alteró el debate, por acuerdo de los dos senadores, van a tener un espacio de 5 minutos, ¿ya? Porque yo sé que el senador Arán quiere responder algunas apreciaciones del senador Quintana y después el senador Quintana tiene 5 minutos más. Senador. Bueno, entonces esto ya se empezó a poner entretenido. A ver, derecho a los puntos que plantea Jaime. Yo lo que siento con Jaime es que cuando Jaime se da cuenta de repente que está de acuerdo conmigo, entonces algo dice, algo estoy haciendo mal, entonces tiene que inventar un desacuerdo, ¿se fija? Pero al margen de eso, por ejemplo, la educación es un derecho social. Obviamente que es un derecho social. Yo jamás voy a estar de acuerdo con esa pésima expresión del expresidente respecto de que era un bien de consumo. Pero la pregunta no es esa, porque en eso estamos de acuerdo. La pregunta es, ¿por qué es un derecho social
¿solamente el Estado puede ser el proveedor de ese derecho social o por el contrario, podemos tener, como ha sido históricamente Chile, una provisión mixta, donde estén colegios particulares, colegios de iglesia, colegios laicos, colegios municipales? Esa es la pregunta. No es si en definitiva la educación es o no es un derecho social, es un derecho social. La pregunta es quién lo puede proveer. Y lo que Jaime, entre que lo dice, es que al final del día, él lo que quisiera es que hubiera un pequeño grupo de un 9% como en Chile, un 7% de colegios particulares pagados y el 90% restante fueran colegios estatales municipales. Ese es el fondo del problema. En el tema de la gratuidad, entre paréntesis, voy a ir después al lucro. Yo no tengo ninguna diferencia con Jaime en términos de que no debe existir lucro en materia de educación superior. No tengo ninguna diferencia y no voy a hacer un argumento político que es obvio. Estos muchachos gobernaron 20 años y miraron al techo respecto al tema del lucro en las universidades privadas. Dejémoslo de lado. Yo simplemente digo, no tengo diferencia, no debe haber lucro en materia de educación superior. Pero vamos a la gratuidad. ¿Qué creen ustedes que es más fácil para venir a este debate? Decir, muchachos, ¿la universidad gratis para todos? O decir, mire, ¿sabe qué más? Pensémoslo un poquito mejor. Obviamente que es más fácil decir gratis para todos. Pero veamos los números. La reforma tributaria va a rendir en régimen y con suerte 8.200 millones de dólares. A contar del cuarto o quinto año. Yo creo que va a rendir menos, porque creo que por distintas razones el país va a crecer menos. ¿Saben cuánto vale entregarle universidad gratuita a todo el mundo? 4.200 millones. ¿Saben cuánto vale entregarle educación gratuita universitaria al 10% más rico, donde está el 1% más de esos mega ricos que le preocupan a Jaime? Vale 1.200 millones de dólares. Es decir, entregarle educación gratuita al 10% más rico vale lo mismo que entregarle educación universitaria gratuita al 60% más pobre. ¿Por qué van a decir ustedes? Muy simple, porque en el 20% de menores recursos solamente 2 chiquillos van a la universidad y en el 20% más rico van 8. Entonces yo simplemente saco los números y digo, esto vale 4.200 millones. ¿Y saben ustedes cuánto es la educación? Porque Jaime decía, pero Andrés, ¿qué va a pasar con el inglés? Bueno, eso tiene que ver con educación general. La subvención hoy día de la educación general son 60.000 pesos. Y para tener una educación de calidad, debiéramos llegar por lo menos a 170.000 pesos. Entonces, yo les quiero decir una sola cosa. No cuadra. Entonces, si alguien cree que la prioridad es darle educación universitaria gratuita al 10% más rico, lo que está diciendo es que la subvención educacional de los más pobres va a seguir costando 60.000 pesos. Entonces, este es el punto. Entonces, ¿qué digo yo entre paréntesis? Porque Jaime decía, oiga, pero es que los ricos no son los estudiantes, son los padres. Pues estoy de acuerdo. Por eso que lo que yo creo es en un sistema de crédito universal, particularmente para ese 40% más pudiente, que tiene las siguientes características. Tiene un interés rebajado, y aquí viene una cuestión central. No es como el CAE, porque Jaime habla del CAE. El CAE lo inventaron ustedes. No lo inventamos nosotros, el CAE lo inventaron ustedes. Pero, ¿qué es lo que yo digo como sistema? Digo una cosa muy simple. Un estudiante que quiere estudiar teatro, el papá que es un jodido le dice, no, tenéis que ir a estudiar ingeniería hidráulica como le gusta a Jaime. Entonces, cabrón dice, no, pues, papá, voy a estudiar teatro. Entonces, pero como viene de un sector acomodado, yo lo que digo es muy simple. Que él estudie teatro, que tenga un interés rebajado, y aquí viene para mí lo central, que pague nunca más del 10% de su ingreso por un periodo de tiempo que puede ser, se discutirá, 10 años, 12 años, y que al final, haya pagado o no haya pagado, la deuda se extinga. Ese es mi razonamiento. ¿Cómo era el sistema de estos muchachos? El sistema de estos muchachos era que el estudiante de teatro y el estudiante de Derecho o de Ingeniería Hidráulica pagaban lo mismo. Pero resulta que la remuneración del estudiante de Derecho, de Ingeniería o el ingeniero comercial respecto del profesor, el filósofo o el actor, no es la misma la remuneración. Entonces, si yo establezco que nadie va a pagar más de 10%, estoy diciendo que si alguien gana 500.000 pesos, va a pagar, no es así,
Nunca más de 50.000, nunca más del 10% de su ingreso. Es que nunca encontró trabajo como actor de teatro, no paga. Entonces yo creo que ese sistema es mucho más justo que estar financiando, ¿no es así?, de verdad, a personas que no lo necesitan, que pueden recurrir a la ayuda de sus padres o que se pueden, comillas, endeudar de esta manera cuando son personas, digamos las cosas como son, pues Jaime, que van a llegar a la universidad en auto. Entonces yo prefiero, ¿no es así?, que esos muchachos se endeuden o su familia los ayuden. Pero sobre todo estoy pensando en los estudiantes que están educándose hoy día con 60.000 pesos, porque no dan los números. Entonces los recursos no son ilimitados. Y quiero hacer una última cosa para ir ya terminando, pero también al hueso de esta discusión. Yo le preguntaba aquí, yo entiendo que aquí hay un liceo Camilo Enríquez, ¿no es así?, aquí en Temuco, que entiendo que es un extraordinario liceo y que es de una agrupación de profesores. Yo le pregunto a Jaime, ¿qué tenéis contra el liceo Camilo Enríquez? ¿Qué es lo que ha hecho mal? Me gustaría que tuviera gimnasio. Ya, está bien, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho mal? Es un grupo, mira, es un grupo de profesores que no vamos a decir que son unos inversionistas, unos guatones con puro, con trajes rayados. Hasta donde yo entiendo es un grupo de profesores, capaz que sí, no sé. Es un grupo de profesores que han fundado un colegio, ¿no es así? Y que en definitiva contribuyen a tener un proyecto educacional. Se llenan de plata, son unos pulpos, esquilman a los padres. No, pues Jaime, son uno de los mejores colegios de Temuco. Yo quiero que ese colegio pueda existir y que los padres lo puedan elegir. Y tú quieres que no pueda existir. Esa es la diferencia. Jaime no quiere que haya un liceo Camilo Enríquez. Yo sí quiero. Ese es el punto. Y la selección, el Instituto Nacional. Lo hablaba con unos profesores acá. Yo francamente creo que algo está mal en la forma de razonar. Este es un problema ideológico. ¿Ustedes creen realmente que el problema de la educación chilena está en el mejor colegio de Chile? ¿Que el Instituto Nacional es el problema de la educación chilena? Mire, ¿cuál es el crimen del Instituto Nacional? El crimen del Instituto Nacional es que le toma una prueba de admisión a todos los alumnos. Discrimina por razones socioeconómicas, 0. Discrimina por razones políticas, 0. Discrimina por razones ideológicas y religiosas, 0. Comete un solo delito. Llegan los cabros en séptimo y dan una prueba, fíjense. Y los que les va mejor, porque se han esforzado más, porque se han machacado durante años, esos tienen la posibilidad de entrar al Instituto Nacional. Y este ha sido el mejor colegio de Chile durante décadas. Pero resulta que ahora el problema de la educación chilena está en el Instituto Nacional. Es como si en la Liga Española de Fútbol alguien dijera, mira, el problema de la Liga Española es que el Barcelona es demasiado bueno. Sí, es absurdo. Desde mi punto de vista es completamente absurdo. Una cosa es seleccionar con un ánimo discriminatorio, lo que se llama, pues Jaime, el descreme. Y otra cosa es que en distintos lugares puedan haber colegios que escojan por mérito. Y si alguien dice, mira, es que el mérito solamente mide conocimientos y los conocimientos van a estar en los sectores más acomodados, entonces yo digo, cambiemos la prueba y hagamos una prueba que mida conocimiento y aptitud. Pero la señal que le damos a los estudiantes, ¿qué le decimos, Jaime? Le decimos, mire, ¿usted quiere ir a un colegio como el Instituto Nacional? ¿Sabe qué más? Dedíquese a jugar, no sé, te voy a decir Nintendo, pero eso es muy viejo. ¿Sabe por qué? Porque estos muchachos, ¿saben lo que van a hacer? En vez de tener que dar una prueba para entrar al Instituto Nacional, usted va a tener que ir a una tómbola. Y vamos a hacer un sorteo. ¿Cómo va a ser razonable? ¿Cómo va a ser razonable? ¿Qué señal le estamos dando? Estamos diciendo que el esfuerzo no importa nada, que el mérito no importa, que quemarse las pestañas da lo mismo, porque al final del día uno puede llegar igual al Instituto Nacional sin haber estudiado un solo día y haber pasado raspando las pruebas. Senador, esa es una mala señal. Senador, me entusiasma mucho. Sí, mucho. Senador Quintana, también en beneficio del tiempo, tiene 10 minutos. Bueno, no voy a hacer cargo de todo lo que ha señalado Andrés, pero voy a centrarme en 2 puntos. Naturalmente, el lucro vuelve a cualquier discusión de este tipo. Y, por supuesto, el tema, no voy a hacer quite, estamos en una universidad confesional, ¿es la palabra, obispo? Estamos en una universidad católica,
estamos en una universidad católica, no sé si confesional es la palabra, porque yo siento que no hay una rigidez dogmática en la actividad curricular. Yo creo que es un tema a discutir, porque cuando Andrés plantea efectivamente el rol de lo privado y lo público, yo no estoy diciendo que no haya aquí, que no exista entidades públicas. No, yo cuando me he manifestado es respecto al lucro en educación. No he dicho que no haya oferta privada. La oferta privada existe desde antes que el Estado. Si había momentos que las fuerzas conservadoras de Chile en el siglo XIX impedían, y aquí siempre gente que estudia historia sabe, que hubiera oferta pública, el Estado tuviera sus colegios. Parece que en algunos casos todavía se mantiene. En Altos Pisos, a propósito del incendio, me contaba un ministro otro día, hay 11 colegios particulares subvencionados que lucran. Hay un solo colegio municipal en la comuna de Altos Pisos. En comunas de esta región pasa algo similar. Pero respecto del tema religioso, yo lo que creo es que la educación es pública y la religión es algo privado. Hay sociedades más avanzadas, como Finlandia, por ejemplo, donde hay un margen de un 2% para aquellas personas que profesan la religión católica, judía, musulmana, para que tengan, ¿no es cierto? Porque hay familias que también necesitan reafirmar esos valores que solo ese tipo de planteles los entregan. Pero estamos hablando de eso, no estamos hablando de una presencia que tiene, yo sé que esto no le va a gustar a nuestro obispo que nos está escuchando acá, tan masiva como la que tiene en Chile desde hace ya largas décadas la educación católica. Y podría ser respecto a cualquier otra confesión o cualquier otra religión. Porque, insisto, la educación debe ser lo público y la religión es algo privado. Pero yo entiendo que acá, de las personas, es una opción de las personas. Porque cuando usted le pregunta a un joven de 4º año básico respecto de cómo se originó el hombre, hoy día lo que tenemos en muchos colegios es que hay jóvenes que le dicen, bueno, el hombre viene de Adán y Eva. Y hay otros que sostienen la teoría de la evolución. ¿Ah? Entonces no da lo mismo si efectivamente hay una rigidez dogmática y hay una mirada que probablemente no va a permitir y no va a posibilitar el pensamiento crítico, que es lo que finalmente es la misión de las universidades. Y si no tenemos pensamiento crítico en las universidades, ¿cómo nos vamos a aproximar a la ciencia? ¿Cómo nos vamos a aproximar al desarrollo, a la tecnología? Este es el país de la OCDE, que está en el lugar penúltimo en ciencia y tecnología en I+D. Entonces yo siento que el tema de la provisión no es un tema menor. Provisión privada va a seguir existiendo, sin lugar a dudas. Yo no tengo nada contra el George Chaytor en Temuco, el que va, puede, paga, en fin, es un buen colegio. Pero cuando Andrés plantea, respecto de este alegato del Instituto Nacional, que la prueba que se le hacen no es una prueba que seleccione por nivel socioeconómico. Yo le pregunto, y ese joven de Loprado, que va a dar la prueba para entrar al Instituto Nacional, versus el joven que viene de Vitacura, te puedo asegurar el resultado, te puedo anticipar el resultado. ¿Cuál va a ser? Porque hay historia, hay capital cultural, hay información, hay conocimiento, que es esencialmente distinto. El cabro Loprado va a quedar fuera. O sea, tenés que conformar con el Liceo Pedro Prado de Loprado. ¿Ah? Y el otro cabro va a llegar al Instituto Nacional. Eso es. Y los dos padres, las dos familias querían que su hijo se fuera a un establecimiento público. Segrega. Eso es el descreme. Entonces, esto de que la prueba, no. Yo les aseguro que cuando ustedes dan la prueba, probablemente que hay un chico, puede haber jóvenes de Lumaco, no sé. Cuando usted junta a dar el instrumento PSU en noviembre, diciembre, al estudiante Lumaco con el estudiante del Colegio Bautista de Temuco, te puedo asegurar cuál va a ser el resultado. Entonces, claro, pues ahí no se ve nada socioeconómico, pero sí, eso es el debate finalmente socioeconómico. Todo el que está detrás, ese cabro que viene Lumaco, ¿ah? que tuvo que caminar 7 kilómetros diarios para estudiar en condiciones absolutamente difíciles, donde hasta el idioma se le complicaba, porque probablemente sus abuelos o sus antepasados hablaban mapudungún. Bueno, y le aplicamos la misma fórmula. Entonces tenemos una sociedad claramente que discrimina en todas sus instancias. Entonces yo simplemente quería hacerme cargo de eso. Y por último, el tema del lucro. Yo no tengo nada con el Camilo Enrique. Efectivamente creo que el Camilo Enrique es un gran colegio subvencionado. No voy a decir si lucra o no lucra porque no conozco los balances de ese colegio. Sí voy a poner un ejemplo. De cualquier colegio que pongamos en la Comuna Imperial. Para hablar bien de que estamos hablando con el lucro, porque a veces yo escucho decir a algunos senadores, no Andrés, otros, es que este pobre profesor que tiene un colegio ahí, el único colegio que tiene, sostenedor. Estamos hablando de que un colegio con 100 alumnos, en un sector rural de la Araucanía, Comuna Imperial, para no hablar de mi circunscripción, que tiene subvención por integración, que es una vía por la cual bajan lucas, que tiene internado, que es otra vía por la cual bajan lucas, que tiene CEP, porque el 98%, sino el 100% de esos cabros son vulnerables, son prioritarios. Por lo tanto, ese colegio, para transparentar los números, estimado director, 22 millones de pesos
mensual. Con 100 alumnos, con 7 profesores. No, y haciendo se formaron esos profesores, no en la Católica. Le paga 700 lucas a esos profesores que algunos estudiaron poquito. 700 lucas con estatuto docente, no. Código del Trabajo. Los cambia cada 4 meses. 22 millones de pesos le entran todos los meses a ese sostenedor, ese pobre sostenedor. ¿Cuánto paga en los gastos operacionales de funcionamiento de ese establecimiento? Donde a lo mejor más de algún chico aquí se estudió y con esfuerzo hoy día está en la Católica. ¿Ah? Gasta 7 millones con todo. Dice que le ingresa 1 millón de pesos, pero le entran 12. De eso estamos hablando. Ese es el lucro puro y duro en la región de la Araucanía, un ejemplo concreto e indesmentible. ¿Y por qué lucran? Para ser más preciso todavía. Lucran, ahí le manifesté 4 subvenciones. La mitad de esas subvenciones, de los 22 millones que le entran todos los meses, se llama subvención general. No rinden cuenta. No rinden cuenta. En un papelito le puede poner, señor supervisor, no sé, el Ministerio de Educación, gasté 3 millones de pesos en tiza. Perfecto, aprobar la rendición. Ese es el lucro. Bien, muchas gracias, señor Quintana. Bueno, tenemos preguntas que nos han hecho llegar alumnos y hay más preguntas acá. Alumnos y los decanos de la universidad. A ver, senador, en beneficio de que por supuesto, el dueño de casa. ¿Funciona la organización? Aquí te quiero ver. Me encanta recibir a mis exalumnos en esta universidad. O sea, usted lo formó. Usted lo formó. Yo venía a la fiesta aquí nomás. Para que veáis. No, yo quisiera decir de que a lo menos la fe cristiana no es privada. Porque si fuese privada no tendría una doctrina social como la que tiene. Si la fe cristiana y católica fuese privada, no hubiéramos tenido un cardenal Silva Enrique que dio la vida por los derechos humanos. Si la fe cristiana y católica fuese privada, no estaríamos de miles de formas luchándonos por construir una sociedad más justa, más humana y luchando por la libertad y por la dignidad de la vida humana. Si fuese privada, no tendríamos un Papa Francisco que está conmoviendo el mundo entero con una cantidad de mensajes, etc. No acudiría a nosotros cuando hay guerras para mediar en esto o lo otro, y no hubiéramos estado ayer durante el día entero en la cárcel de Temuco tratando de ser garante de un posible acuerdo para solucionar una huelga de hambre y tratar de superar problemas de injusticia muy severos con quienes están allí y que efectivamente son víctimas de injusticia, porque una cosa es estar detenido pagando una culpa con la sociedad, pero otra cosa es pasar por encima de sus derechos fundamentales como persona. Así que me parece de que la gran doctrina social de la Iglesia, que ha significado tantos mártires, que significó sacarnos la mugre durante la dictadura, si tenemos la democracia que tenemos hoy día, se debe a la labor de la Iglesia durante esos años, ¿no es cierto? Y que nos significó hasta el día de hoy sacerdotes torturados, asesinados y desaparecidos. Si fuese privada, sería la lógica del dictador Pinochet, que cada rato nos decía que por qué no nos dedicábamos a la sacristía, que nos encerráramos allí, que esa era la labor de los curas y no andar gritando por las calles. Esa es la lógica del desaparecido general Pinochet. Adán y Eva nunca existieron, senador. El género literario está tomado de los poemas sumerios del Gilgamesh y del Enuma Elis, está inspirado ahí. Y la verdad de las cosas es que hay que hacer ver de que el autor sagrado toma temas de la cultura, ¿no es cierto? Y en base a eso va construyendo un tejido por inspiración del Espíritu Santo que inspira al autor sagrado y que deja solo un mensaje de fondo, y el mensaje de fondo de que en el origen de la vida está el amor creador de Dios. Eso. Y aparte de eso, todo lo demás también son solo teorías. El origen de la vida, desde el punto de vista científico, todavía no está demostrado. ¿Cachai?
Bueno, tenemos espacio para... No sé, senador, si usted quisiera comentar esto, ¿no? Si querés yo te ayudo, pero no veo cómo. Podré confesar con el... Nuestra penitencia va a ser terrible. Senadores, en beneficio del tiempo, para que tratemos de contestar la mayor cantidad de preguntas posible, les ruego que las respuestas sean breves, ¿ya? El decano de la Facultad de Ciencias Sociales, el doctor José Manuel Zavala, pregunta, y que cada uno tenga la oportunidad de responder. ¿Cuál, según ustedes, es el elemento fundamental que permite definir a una universidad como pública? Esencialmente, una universidad es pública cuando genera bienes públicos, cuando cumple con la misión central que tiene una casa de estudio, que es formación del pensamiento crítico. Nosotros, yo creo que a una universidad uno no va en búsqueda del cartón solamente, uno va a una universidad en búsqueda de las herramientas que esa universidad le otorga para enfrentar la vida. Si esa persona que estudia en una universidad va a tener, mediante esa formación de pregrado, acceso al conocimiento, y ese conocimiento lo va a transformar en una sociedad, una persona, en un individuo capaz de interactuar con el resto, yo diría que ahí se cumple efectivamente los preceptos de la generación de bienes públicos, de valores. Si esa universidad sale un estudiante, se egresa, y el día de mañana Andrea Alamán le pasa tocando la puerta, en puerta a puerta, y le dice... estos son mis argumentos, por estas razones quisiera pedirle que me apoye en esta campaña electoral. Y si ese profesional de la universidad le dice, no, sabe que gane el que gane, igual tengo que trabajar el día de mañana, yo francamente no sé si esa universidad generó bienes públicos. No sé si esa universidad efectivamente generó pensamiento crítico, no sé si esa universidad generó valores universales, de respeto, tolerancia, que es lo que se necesita para enfrentar la vida. Muchas gracias. Senador Alamán, ¿quiere aportar algo? Yo agregaría al punto de Jaime un concepto de pluralismo. Para mí los entes que en definitiva tienen una orientación a lo público tienen que tener ese sello de pluralidad. Y aquí volvemos al resto de la discusión. Yo considero, por ejemplo, que en materia universitaria, el que exista este tipo de universidad y que al lado esté la Universidad de la Frontera es un aporte. Porque siento que ambas se complementan en términos de las visiones que al interior de la sociedad existen. Y por lo tanto considero que es un aporte. Y creo que sería una negación que tuviéramos que optar por una o por otra. Francamente, tengo la impresión que sería un error. Y sin duda que uno podría meter en esta lista también universidades privadas que no lucran y que también constituyen un aporte. Por lo tanto, para mí, junto con lo de Jaime, el concepto de la orientación hacia lo público tiene que ver con el pluralismo, con los mensajes diferenciados. Siento que lo público deja de ser público y empieza a transformarse peligrosamente en estatal cuando se trata de tener una visión uniformada, única, vertical, centralizada. Lo público para mí es sinónimo de plural. Muchas gracias, senador. El mismo decano pregunta... Chile es un país centralista y las regiones compiten en desigualdad de condiciones frente a Santiago. ¿Pueden ustedes indicar dos grandes medidas para favorecer la igualdad de condiciones en materia de educación superior? Sin lugar a duda, la modificación del AFI, que es el aporte fiscal directo, que lo que hace es generar estudiantes con marraqueta. Esto significa que los 27.500 mejores puntajes que rinden la PSU se llevan, ahí hay un voucher también, ¿ah? Efectivamente, yo creo que también hay una suerte de subsidio a la demanda ahí, que no me gusta, y que se lo llevan ¿para quién? ¿Para sí mismo, en términos de beca, de hogares, de colegiatura? No, se lo llevan para la universidad. Quien gana es la universidad y el plantel. Y por supuesto, digamos las cosas como son, esos 27.500 cabros eligen esencialmente las universidades con más prestigio. Y esas universidades, la Chile, la Católica, la Federico Santa María, que son tradicionales y estatales, concentran la mayor cantidad de recursos. Yo creo que claramente el AFI hay que terminarlo, por lo menos en cuanto a la cociente, a la manera como se calcula esa asignación de recursos. Y en segundo lugar, yo creo que estas universidades también, en la medida que vayan regulando su oferta académica, porque hay un punto que no refuté a Andrés en el planteamiento anterior,
que tiene que ver con que los recursos de la reforma tributaria no van a alcanzar para cubrir la reforma educacional. Claro, si lo hacemos con los aranceles de hoy, que son los aranceles más caros del mundo, seguramente no va a alcanzar. Pero si tenemos un ajuste real, ¿cuánto cuesta una carrera? Hay universidades que no investigan, que no gastan en laboratorios, que no gastan en nada, y sin embargo tienen aranceles extremadamente claros. Muchas veces ni siquiera los profesores son profesores con magíster, como tenemos acá muchos, yo sé que hay bastante posgraduados en esta universidad. Entonces, yo creo que una universidad que brinde servicios también a la comunidad. Yo siento que una universidad tiene que estar vinculada con la comunidad, con la región. Yo ponía el caso de cómo nuestras universidades no contribuyen hoy día, por ejemplo, a paliar el déficit hídrico. ¿Por qué tendríamos que salir a buscar a Fundación Chile, a que, no sé, el CONICYT nos diga a quién contactar a nivel nacional, si tenemos gente preparada para eso, para buscar en esta región cómo resolvemos un tema central que es el tema del agua? Puede haber otras materias también importantes en esta región. Pongo un ejemplo. El 65% de las exportaciones chilenas son de minería. Sin embargo, solo un 3% de los estudios para la minería, que por ahora no gustarnos o sí la minería, pero estoy diciendo, solo un 3% de esos estudios se generan en Chile. Entonces tenemos universidades en general que no están aportando, no sé, en el caso nuestro podría ser respecto a la alimentación de salmón, podría ser con algún fondo especial, pero yo creo que claramente universidades que se aventuren a ir, yo sé que esta universidad lo está haciendo en términos de investigación, pero buscar nichos mucho más pertinentes con la realidad y con el desarrollo que requiere la Araucanía. Mira, dos cosas porque estamos un poco también en la misma línea, así que seguro que Jaime va a cambiar de opinión porque así que estamos de acuerdo. No, pero bromas aparte. Jaime, no hay... Mira, si tú pones todas las universidades estatales y todas las que son G9, no hay ninguna que pueda bajar sus aranceles reales. Entonces, Jaime, eso es una mitología. No estoy metiendo a las privadas. Supongamos que no existen universidades privadas, que sería para ti un mundo perfecto. No existe la posibilidad, si ustedes le dicen a esta universidad, a la Chile, a la Católica, baje sus aranceles, lo que estás diciendo es entréguele a los alumnos de hoy día una educación de menor calidad de la que está recibiendo. Porque aquí seamos coherentes, las universidades estatales en teoría no lucran y las del G9 no lucran. ¿Por qué tendrían que estar cobrando aranceles exorbitantemente caros? Entonces no existe esa posibilidad, no existe. Y en términos regionales, una cosa que es significativa, yo creo que cuando yo digo que redibujemos en el Congreso cómo se reparte la plata que viene vía, no es así, aportes basales, aportes directos, uno puede poner, objetivamente hablando, un factor de regionalización, así como puede poner un factor de vulnerabilidad que hoy día no existe. Y entre paréntesis, lo del aporte fiscal directo, indirecto, si como dijo Jaime, no nos equivoquemos, no se lo llevan las universidades privadas, se lo lleva fundamentalmente la Chile, la Católica, la Santa María. Creo que el 80 o el 75, corríjanme ustedes, el 75% del aporte fiscal indirecto se lo llevan las universidades del CRUCH. Pero, a ver, mira, pero diste un buen ejemplo. ¿Qué hay contra la Diego Portales? No lucra, es una excelente universidad, ha hecho, comillas, es privada, pero es como, a ver, entre paréntesis, es como uno podría decir la Universidad de Concepción. Yo creo que la Universidad Diego Portales a lo que más se parece en términos de su estructura es a la Universidad de Concepción. Entonces, mi pregunta, qué bueno que diste ese ejemplo. Yo no estoy dispuesto a que haya ninguna discriminación en contra de la Universidad Diego Portales. No lucra, es absolutamente pluralista, tiene una oferta enorme. Mira, yo por ejemplo trabajé en la Universidad Adolfo Ibáñez, que la gente identifica con supuestamente una Universidad Cotamil. Les quiero decir lo siguiente, Fernando Atria, que es uno de los ideólogos de esta reforma educacional, lo contraté yo, es profesor de la Escuela de Derecho de la Adolfo Ibáñez. Andrea Repeto, o sea, mira, los 5, 6, 7 intelectuales que son más partidarios de estos cambios estructurales que se están dando en el país, están todos en la Universidad Adolfo Ibáñez. O sea, ¿alguien va a decir que la Universidad Adolfo Ibáñez no es pluralista? Los mayores adversarios del sistema actual de educación, los teóricos que han generado este conjunto de conocimientos, la gran mayoría está ahí. Entonces, ¿vamos a discriminar a la Universidad Adolfo Ibáñez? ¿Por qué? Porque ¿en virtud de qué razón? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos un problema con Jaime, porque ahí es donde yo creo que Jaime lo traiciona, y lo digo con afecto, lo traiciona la ideología. Porque en el fondo ve la Adolfo Ibáñez y ve una cosa que... y después la mira y es un animal de otro tipo.
Y claro, ¿cómo no voy a estar de acuerdo yo con que ese abuso, pues, Jaime, del liceo de Lumaco se termine ya? Pero no contestaste con lo del liceo Camilo Enríquez, po. Porque la pregunta es súper simple. Yo no estoy de acuerdo con que existe ese liceo en Lumaco, porque si doy por bueno todas tus cifras. Pero lo que pasa es que cuando tú dices que no tiene que existir el liceo Camilo Enríquez, ahí entra un problema. Yo no he dicho eso. Pero es obvio, porque si lucra. Pero si el liceo Camilo Enríquez lucra. Pero, a ver, momentito. Es que bueno, a ver. No. Es que si esto es muy simple. Yo sí, pues, yo lo voy a sostener. ¿Puedo sacar la cuenta? ¿Cuánto No. Mira, qué buena discusión. Un segundo. Es que aquí hay dos formas de verlo. Hoy día, pero mira, hoy día, pero sí que es súper simple. ¿Cómo se dividen los colegios particulares subvencionados? En dos tipos. Los que no lucran y los que lucran. Los que no lucran son por oposición. Es decir, los que no lucran son los que son de corporaciones o fundaciones. Fundamentalmente algunos religiosos y otras como la Escuela de Instrucción Primaria. Por lo tanto, si es una corporación o es una fundación la que es la sostenedora de ese colegio, se entiende que no lucra. Por oposición, los que no tienen esa connotación, se entiende que lucran. Y hasta donde yo entiendo, el Liceo Camilo Enríquez no es ni una corporación ni es una fundación. Podría dar 20 ejemplos distintos. Sociedad comercial. Bueno, es una sociedad comercial. Entonces, en la categoría que estamos discutiendo, lucra. Jaime quiere que ese colegio no exista. Yo quiero que ese colegio exista. Entonces, ¿qué hacemos? No, yo digo que lo lucren nomás. ¿Y cómo entonces? Bueno, transparentando, o sea, rendiendo cuenta de los que reciben del Estado. Ya, entonces, está bien, pero si quieren lo hacemos. Es que, ¿saben lo que pasa? Ahí nos fuimos al hueso de la discusión. Porque si por lucro vamos a entender abuso, entonces yo estoy de acuerdo. Pero si por, comillas, lucro vamos a entender que este colegio en particular, que no lo conozco, le pregunté a ustedes recién, es un colegio de profesores que obtiene una legítima retribución por gestionar el colegio y por decir una cosa cualquiera, se hace una inversión para tener el gimnasio que me parece que no tiene. Bueno, si tiene, ya mejor. Bueno, la pregunta es, ¿los profesores pueden obtener una retribución por ese gimnasio? Entonces, si eso es así, entonces tampoco tenemos problema. Nadie va a defender hoy día el ejemplo que Jaime da de este colegio, comillas, de Lumaco. Pero no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo si es o no posible, o de Imperial, pero estamos discutiendo si es o no posible que un liceo con las características que tenemos del Camilo Enríquez, agrupación de profesores, que no es una corporación ni una fundación, debe existir o no debe existir. Los que dicen que no debe haber lucro dicen que no. Los que decimos que esos colegios deben que tener un espacio, decimos que sí. Esa es la diferencia. Muchas gracias, senador. Hay una pregunta hay varias preguntas que ya han sido respondidas en el debate. Hay una que llegó en este momento, es de Diego Versalovich. Pregunta, ¿se puede dejar un derecho social al arbitrio de instituciones privadas que a nivel constitucional tienen derecho de objetarlo o segregar? Respuesta, no. Porque no deben poder segregar. Sé que hay toda una tipología. Un derecho social puede ser provisto o no puede ser provisto por una institución que no sea estatal. La respuesta tiene que ser sí. Porque si es no, esta universidad no podría existir. Entonces, una vez que uno dice, ¿no es así?, el derecho social puede ser provisto por el Estado o por un ente no estatal, despejamos una parte de la discusión. Ahora, ¿puede una persona al momento de proveer un derecho social discriminar o segregar? La respuesta es no. La respuesta es no. Por lo tanto, conceptualmente el problema no está ahí. Señor Quintana. En la misma línea. Yo creo que no. ¿Quién es uno para tratar de cambiar, ¿no es cierto?, una historia de cómo se ha dado la provisión mixta durante décadas en Chile, seguramente más de un siglo. Los establecimientos de iglesia en Chile efectivamente tienen más de un siglo, en algunos lugares del país antes del Estado. A propósito de lo que planteaba Monseñor Vargas, aunque yo también podría plantear de que hay algunos colegios en esta región que están administrados por sostenedores vinculados a la iglesia. Yo sé que la iglesia no tiene una participación directa, todos pensamos que son de la iglesia porque la iglesia en algún momento entregó esos terrenos, más bien dicho, las comunidades, comunidades mapuches de esta región, le entregaron esos terrenos a esas escuelas. Hoy día esas escuelas las maneja el magisterio, son muchas, hay algunas muy buenas, otras que no tienen baños, otras que no tienen
un patio donde los niños jueguen en el invierno, bajo la lluvia, incluso zonas bastante apartadas de la cordillera. Usted sabe, monseñor, porque lo hemos conversado. Entonces también sería bueno ver dónde está la acción social de la Iglesia en ese ámbito. Yo creo que hay un tema de preocupación también muy importante ahí. Entonces, en definitiva, yo creo que el tema de quién controla esto, por supuesto que tiene que ser una entidad del Estado, quien fiscaliza. Pero la provisión, por supuesto, yo no estoy poniendo en duda, Andrés, la provisión mixta público-privado. No estoy cuestionando quién es uno para cuestionar eso. Te insisto, eso tiene larga data en Chile. Otra cosa distinta es lo que ocurre en el año 1981 con un señor que se llama Sergio de Castro, ministro de Pinochet, que idea todo este plan de la educación. Hay un libro que se llama El Ladrillo. Si alguien no lo ha leído, por favor, léanlo. Cuando algunos días atrás yo usé una frase un poquito fuerte, yo sé que generó ruido, claro, las máquinas pesadas generan ruido. Yo dije que había que... Pero estuvo bueno. Cuando majaderamente la derecha venía durante 3 semanas planteando, porque la nueva mayoría tiene mayoría en ambas cámaras, venía planteando la derecha majaderamente que vamos a pasar la aplanadora, que vamos a arrasarlo los votos. No vamos, dije yo, no vamos a pasar ninguna aplanadora desde el punto de vista de los votos, de suma, de mayoría, no. Lo que sí vamos a hacer, dije yo, es que vamos a poner una retroexcavadora allí, ¿dónde? En el modelo neoliberal del 81. El gran daño, ¿dónde está lo tóxico en todo esto? Es lo que se hizo en el 81 con estos señores que pensaron y calcularon muy bien lo que están haciendo. ¿Sí, por qué creen ustedes que durante estos 30, 25 años de democracia no hemos sido capaces? Efectivamente, yo soy el primero en hacer la autocrítica de que la concertación en muchos temas no estuvo a la altura, se acomodó, administró el modelo. Hubo intento, sí, no tengo ningún problema en decirlo. Efectivamente, sí, me ha significado muchos costos me significó dentro de lo que era la antigua concertación. Hoy día la nueva mayoría las cosas son distintas. Y yo lo planteé, pero también, seamos claros, muchas veces la propia presidenta Bachelet del 2006 intenta terminar con el lucro en la educación, y la derecha se opuso. Yo no sé dónde estaba el senador Alamán en ese tiempo. No sé. ¿Ustedes votaron a favor? No, yo no voté a favor. Yo era diputado, yo no voté a favor. ¿Cómo votaste la ley? No, pero es que eso es distinto a terminar con el lucro. Había un proyecto de la presidenta Bachelet de terminar con el lucro en la educación. Entonces aquí hay una cosa bien extraña, porque el senador Alamán dice, no, si el lucro en la educación privada, en la educación superior no puede existir. Claro, pues eso lo dice la ley. Claro. Era que no, si la ley dice que en educación superior no se puede lucrar. Entonces la pregunta es, ¿por qué algo que no está permitido en la educación superior sí lo vamos a tolerar en la educación general básica y media, donde todos los estudios dicen que entonces tenemos que cuidar más a los cabros chicos? Ahí sí lo toleramos. ¿No será que los intereses económicos son más fuertes en la educación general básica y media? A ver, adelante, senador. Mira, a mí me encanta esto porque aquí sí que lo tengo casado al senador Quintana. Mire, entre paréntesis, cuando Jaime dice esto del ladrillo del año 81, Jaime, si no tenía ni idea, ¿tú crees que Pinochet y sus secuaces fueron capaces de inventar una especie de proyección mágica? No es así, ¿te fijas? No es así. Y si, mira, y si lo hicieron, ustedes se tragaron, pero escúchame atentamente, si fue así, ustedes se lo tragaron y se compraron el Sanzuelo completo durante 30 años. Entonces yo no sé a quién tiene que criticar, quizás deberían suicidarse, porque si se compraron, ¿no es así? Si se compraron una visión diabólica, maquiavélica, pero si no fue así. ¿Y por qué no miramos las cosas con más equilibrio? Jaime decía con razón, miren, y daba un ejemplo de un par de, entre paréntesis, de un par de universidades que claramente están en la lógica de que fueron compradas por este consorcio internacional, ¿no es así? Y que hoy día están siendo objeto de investigación. Pregúntense quiénes son los rectores de esas universidades. Se van a encontrar que hoy día una de las rectoras fue exministra de los gobiernos de la Concertación. Pero Jaime mira solamente el pedazo malo de esas universidades, no mira la Diego Portales, y resulta que ambas surgieron ahí mismo. Entonces, esa es una mirada que yo considero que es sesgada. ¿Por qué no mirar que también la Universidad Diego Portales o la Universidad Adolfo Ibáñez surgieron a partir de ese origen? O la del desarrollo de la vida. Un momento, entonces hagamos la diferencia. Pero ¿por qué tenemos que mirar únicamente lo que, en definitiva, como son los casos que están hoy día siendo objeto de investigación, son el aspecto negativo y no ver absolutamente nada en el asunto positivo? Y vamos, pues, Jaime, al tema del lucro. Si esto está muy bien. Efectivamente, el año 2006, la presidenta Bachelet envió un proyecto
para modificar la LOCE. Y esta misma discusión se produjo hoy día, porque se trataba de terminar con los colegios que yo identifico con el Camilo Enrique. Exactamente eso. ¿Y cómo se resolvió? Se resolvió de la siguiente manera. 1. Los colegios que hasta ese minuto, después de 20, nosotros ni siquiera nos asomábamos al gobierno. Después de 20 años de la concertación, ustedes teniendo las mayorías, no habían resuelto ni siquiera lo siguiente, que los colegios tenían que tener, Jaime, giro único. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, van a tener giro único y usted, señor, no puede tener una panadería y un colegio. O botillería y colegio. O botillería y colegio. Pasaba. ¿Te fijas? Pasaba. Está bien. Entonces, tenían que tener giro único. Después reglamentamos específicamente los temas de selección y dijimos concretamente que no podía haber ningún tipo de selección hasta 7º grado porque precisamente discutimos lo del Instituto Nacional y redactamos, como está hoy día, la Ley General de Educación. Y salvo muy pocos parlamentarios, entre los que tú no estabas, votaron a favor de, comillas, mantener hoy día lo que se llamaría una educación de lucro. Eso fue lo que pasó. Pasó hace 4 años atrás. Y si no, no se habría podido cambiar la ley, pues. Entonces, yo entiendo que uno puede cambiar de opinión. Y uno puede decir, mire, lo que aquí tengo una opinión distinta, esto no funcionó. Pero hoy día, los sostenedores de este liceo Camilo Enrique pueden decir lo siguiente. Pueden decir, mire, yo opero en virtud de una ley general de enseñanza que se aprobó el año 2008-2009. Ese es mi marco jurídico. Y esa votación fue una votación casi transversal en el Parlamento. Entonces, ojo, y el financiamiento compartido. El financiamiento compartido se le dispara, pero si lo inventó el ministro Arrate en el año 1993. El financiamiento compartido que hoy se le estigmatiza, ¿qué permitió, por ejemplo? Pregúntale al obispo Vargas. La Iglesia Católica, ¿qué tenía? Tenía colegios particulares pagados, carísimos. Apenas surgió el financiamiento compartido, muchos de esos colegios que eran pagados para una élite se transformaron en colegios mucho más masivos, porque entonces había la posibilidad de que muchas más personas pudieran ir a esos colegios. Por lo tanto, lo que hizo el financiamiento compartido fue lo contrario de segregar. Los colegios de iglesia, muchos de ellos eran colegios particulares pagados para ricos. Apenas hubo financiamiento compartido, los salesianos, por ejemplo, los cambiaron todos. Y hicieron colegios donde los padres no tenían que pagar plata hoy día, 90.000 pesos, sino que tenían que pagar 15.000 pesos. Entonces, ustedes critican hasta las cosas que ustedes inventaron. Entonces, no está bien. Pero bueno, esa es parte del debate. Gracias, senador. Hay una de las preguntas del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Eduardo Castillo. Pregunta él a ambos, ¿están de acuerdo que todos los fondos públicos que se entregan a las universidades sean asignados por mecanismos competitivos? Respuesta, no todo. Los fondos de investigación debieran ser fundamentalmente, como quien dice, concursables. Pero como hemos visto, yo por lo menos soy partidario que en el caso de las universidades regionales haya un sistema de asignaciones directas que miren su vulnerabilidad, la situación que prestan, las carreras que imparten, la locación geográfica que tienen, sin duda. Por lo tanto, en general, hacia investigación, concursabilidad, hacia el resto, elementos que tengan que ver con la región. Señor Quintana. La concursabilidad va en directa relación con lo que es un modelo, vamos a volver a la cosa ideológica, que no le gusta a Andrés, que es el modelo del voucher, del subsidio a la demanda, de la competencia. Esto no solamente es para universidades, también ocurre en los colegios. Cuando al ministro Lavín se le ocurre esta genial idea en el GANE, no sé si se acuerdan, el Gran Acuerdo Nacional para la Educación, GANE, el otro era FE, Fondo de Educación. Bueno, se ocurrieron muchas genialidades en esos años también, para responder a un movimiento estudiantil muy fuerte el 2011. Yo creo que la respuesta fue completamente antagónica a lo que quería el país, lo que quería el movimiento estudiantil. Pero, en definitiva, otra de las cosas que se le ocurrieron fue el famoso semáforo. ¿Cuál es la idea del semáforo? Porque estas cosas también sean bonitas. Si tenemos en educación muchas, ¡ay, qué bonito el semáforo! Colorcito rojo aquí, colorcito verde acá. ¿Eso para qué? Eso es para segregar. Eso lo único que busca es que un colegio municipal, que a lo mejor, claro, que tiene poco presupuesto, en fin, le ponemos un semáforo rojo y por inducción el apoderado lleva a su niñito al colegio particular. Eso está en la lógica de castigar, de sancionar, no de fortalecer lo público. Y por supuesto, yo estoy muy de acuerdo con el decano Castillo, que cuando se trata de fortalecer lo público tenemos que tener ciertos aportes basales. ¿Por qué tenemos hoy día una matrícula
Esto se ha ido bastante para el debate de la educación general, pero es parte de lo mismo. ¿Por qué tenemos una educación municipal hoy día que se cae a pedazos todos los años, 5% menos? Bueno, porque los incentivos están mal puestos. Porque tenemos, ¿no es cierto?, estos semáforos que lo que buscaban era estigmatizar, etiqueta. No buscaban mejoría en absoluto, solamente buscaban asegurar la matrícula de lo privado. ¿Por qué yo le pongo un poco pasión a esto? Andrea a lo mejor no le gusta. Yo también le pongo. Bueno, porque yo siento que hay mucha gente que está acomodada a este sistema, que le gusta esto que se hizo en el 81. Por supuesto, en el 81 lo hizo Pinochet, Sergio de Castro, el senador, que en paz descanse, Jaime Guzmán, eran personas bastante preclaras para la época. Y ellos diseñaron un sistema que nos acompaña hasta hoy. Efectivamente, y lo dije recién, la concertación cometió errores, muchas cosas se ayornó a este esquema, pero hubo muchas otras cosas, como el binominal, que nunca lo pudo determinar porque los votos de la derecha nunca estuvieron, como tampoco van a estar para estos cambios por parte de la UDI, porque la UDI se resiste a mantener este modelo que es lo que le ha entregado mucha segregación al país. Un último comentario sobre el copago. El copago en esta región significan 7.000 millones de pesos al año. El copago, que las familias de esta región, de 40 lucas, 11 lucas, 20 lucas, no sé cuánto paga el Camilo, que ha sido muy mencionado acá. ¿Cuánto? 50 y tanto, chuta, no es poco. No es poco lo que recibe el Camilo por esa vía. Sería bueno saber cuánto recibe directamente del Estado. Sería interesante conocer eso, ya que surgió el debate del Camilo. Ahora, 60. Para ser súper claro, sí, yo creo que debe ser de ahí. 60. Debe ser 20 millones, debe recibir anual, a ojo, debe recibir 20 millones mensuales por lo apoderado y 40 millones tranquilamente por el Estado. Bueno. No, mucho más. No, mucho más si tiene varios miles de alumnos. ¿Cuántos tiene? No, mucho más. Tiene muchos miles de alumnos. Pero bueno, ¿cuántos alumnos tiene? ¿Cuánto? 2.800. No, olvídense, una borrada. Sí, pero un buen colegio. Y yo nunca he dicho que quiero cerrarlo. Es un buen colegio, que quede claro, que a veces se instalan cosas. Esto grabémoslo, No, el Camilo Enrique es un gran colegio. Yo sé que seguramente que hay muchos exalumnos del Camilo. Es un gran colegio. Conozco muchos amigos que estudiaron el Camilo. Profesores que formaron el colegio Camilo Enrique eran profesores del liceo público Pablo Neruda. Sí. Se fueron de ahí y entonces los alumnos buenos se fueron con ellos. Al colegio Pablo Neruda ahora van al Camilo Enrique, por lo tanto también una consecuencia de ese modelo. Claro. Exactamente, sí, exactamente. Pero no se fueron por sorteo, se fue porque querían. Bueno, yo estudié en el Pablo Neruda a mucha honra, cuando el Pablo Neruda recibía desde el hijo de un modesto obrero, ¿no es cierto?, como podría haber sido incluso mi caso, hasta el gran empresario, ¿no es cierto?, que tenía su hijo ahí, o el intendente que tenía su hijo ahí. La integración, eso es un tema central, la integración. Yo sé que este tema tampoco gusta a veces, porque todos preferirían los ricos con los ricos, los pobres con los obreros, ser más bonito así, más uniformadito, no. Finlandia, que nadie podrá decir que ahí gobierna la nueva mayoría, la esencia de la educación finlandesa, es la integración. Ojalá no solo de estratos socioeconómicos, ojalá de razas. Un niño Down en una sala de clase, lo vi en Finlandia. Por supuesto que algo le enseñará a estos otros muchachos. ¿Quién dice que solamente el joven que tuvo la suerte, la fortuna, ¿no es cierto?, de nacer en una familia acomodada, es solo el que puede transmitir valores al resto? Entonces, eso, 7.000 millones de pesos en copago en esta región pagan los apoderados de la Araucanía. Perdón, solo en Temuco, un liceo equivalente a un liceo Pablo Neruda, 7.000 millones. Gracias, senador. Siguiendo la línea del debate histórico que se ha generado a partir del ladrillo, alguien del público, Patricio Poza, creo. ¿Que no tiene un ladrillo? No. Patricio Poza, le pregunta al senador Quintana, y evidentemente el senador Alamán después puede también hablar. Pregunta, ¿usted cree que en 4 años se podrán cumplir todas las promesas de campaña planteadas por la actual presidenta? Buena pregunta la del amigo Poza, pero yo siento que la presidenta está haciendo un gran esfuerzo de cumplir sus compromisos. Hemos tenido tragedia y ustedes ven un gobierno bastante activo, un gobierno activo, presente, madrugador, en todos los frentes. Y yo siento que ese va a ser el ritmo de la presidenta Bachelet. El ministro Izaguirre ya nos ha anunciado del orden de entre 7 y 10 proyectos para este año, solo para este año, y eso es bastante, créanme que eso es bastante, así que va a tener mucha pega en la Comisión de Educación con el senador Alamán y los demás integrantes. Yo espero que sí. Ahora, en educación ustedes saben mejor que yo que los cambios no son a corto plazo, y por eso es que tenemos que empezar de una vez. Yo no tengo ninguna duda de que estos 4 años van a ocurrir los cambios más transformadores, más profundos. Hay un cambio de paradigma en el sistema educacional
y que yo creo que en buena hora la presidenta Bachelet, ella lo ha dicho muchas veces, si me vine de Naciones Unidas no era para hacer lo mismo que hice siempre. Esto no es solamente Chile, quiero decirles que César Gaviria, presidente de Colombia, convocó a un grupo, le llamó la misión de los 10 sabios, hace algunos años atrás. ¿Saben a quién convocó? A nuestro cabo, a Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez decía entonces, cuando lo convocaron a resolver los problemas de la educación en Colombia, el Gabo decía, una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme, reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Una educación que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar. Gabriel García Márquez, cuando lo convocaron a trabajar en educación. Lo mismo queremos hacer en Chile. Senador Alamán. Mira, yo por supuesto no voy a opinar de si se van a cumplir o no todas las promesas. Creo que tanto este gobierno como el gobierno anterior cometieron un grave error y se pagan caro, que es generar una sobreexpectativa, ambos. Pero bueno, el tiempo dirá. Pero yo lo que quería decir era lo siguiente. Yo creo que el debate ha sido, por lo menos yo me he entretenido mucho, particularmente interesante, respetuoso, hemos hecho los argumentos, pero creo que al final ha ido fluyendo hacia dos cosas yo creo que debieran quedar como, me gustaría a mí que quedaran en el aire. Uno, que es la complejidad del tema. El otro día lo decía el propio ministro, ¿no? Aquí el margen de error es muy alto, la situación es particularmente compleja y en consecuencia hay que tomar las decisiones, pero no hay que darse cuenta de lo siguiente. Cuando uno sube o baja los impuestos, obviamente que se generan efectos. Pero esos efectos son de alguna manera reversibles. En materia de educación, las políticas que se toman equivocadas, cuesta una enormidad corregirlas. Por ejemplo, aquí está todo el mundo embalado con el cuento de la desmunicipalización. Y Jaime mencionaba uno de los sistemas públicos mejores del mundo, Finlandia. Toda la educación pública en Finlandia está municipalizada, entera. Entera. Entonces todo el mundo habla contra la municipalización y hablan de Finlandia. Entonces uno va a mirar Finlandia y dice, ¿quién gestiona los colegios? Los municipios. Y por último, yo creo que la discusión sobre aspectos prácticos, como fue surgiendo acá, cuando uno empieza a decir colegios con lucro, colegios sin lucro, financiamiento compartido, no financiamiento compartido, y lo hace como quien dice, en general, sirve mucho porque uno define los conceptos. Pero de repente es muy bueno el ejercicio práctico. A ver, este colegio de aquí, ¿debe seguir o no debe seguir? Yo le voy a cobrar a Jaime hasta el infinito lo que él ha dicho de que el liceo Camilo Enríquez debe seguir. Porque ese liceo, le vuelvo a decir, en la discusión de hoy día sería considerado un liceo con lucro. Y ya que hablamos de financiamiento compartido, una cosa anecdótica. El colegio de Camila Vallejo tiene financiamiento compartido. Y vamos a decir que es un colegio de la Florida, es un colegio que no tiene fines de lucro, pero que sí tiene financiamiento compartido. Y si no me equivoco, el financiamiento compartido que pagan los padres es superior a 50.000 pesos. Entonces, ¿también vamos a estigmatizar ese colegio porque tiene financiamiento compartido? Entonces, creo que ha sido positivo que discutamos en los dos niveles, los principios, ¿no es así? Y a todos nos dejó meditando, me imagino, la intervención del obispo Vargas. Y también las cosas prácticas. Este colegio, ¿sí o no? Con nombre y apellido, de esta configuración, que tiene estas características, porque creo que eso hace que la discusión sea mejor y que las decisiones que tomemos sean lo mejor posible. Muchas gracias, senador. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más, ¿cierto? Y luego pasamos al cierre. De la audiencia, al público, pregunta Alex Lozano, a ambos. Me pregunto si los hijos de los senadores que defienden el fin del lucro estudiarán en los colegios sin fines de lucro, es decir, los liceos municipales. Hijos o nietos, depende de la... ¿Cómo, perdón? Si los hijos de los senadores que defienden el fin del lucro estudiarán en los colegios municipales. En mi caso sí, y que debo ser un bicho muy raro, pero sí, mi hija menor. ¿Senador Alamán? Yo soy un bicho raro porque yo estuve en un colegio particular y terminé en un liceo fiscal, pero más por razones políticas que por razones pedagógicas. La verdad que la respuesta a esa pregunta no la deberíamos dar nosotros, es una cuestión estadística. La verdad que la mayoría... ¿Cómo? No, si lo que estoy diciendo es muy simple. Todos los hijos, estaba dando mi propia explicación, mis hijos fueron a un colegio particular y les quiero decir lo siguiente, creo que Jaime debe ser, no sé si me equivoco, pero debe ser el único
parlamentario que tiene un hijo en un colegio municipal. Porque todos los que dicen que están en contra de los colegios con lucro, o los tienen en colegios particulares o los tienen en colegios particulares subvencionados. Esa es la verdad. Esta es una información pública, es cosa de entrar a las páginas y mirar. Pero es buen ejercicio. Miren todos los parlamentarios que están contra los colegios que tienen fines de lucro y pregunten en qué colegio están sus hijos. Creo que Jaime va a ser la única excepción. Muchas gracias, senador. Bueno, tenemos tiempo para un cierre de 3 minutos. 3 minutos. Senador, le ruego los 3 minutos. Adelante. Yo francamente agradecer simplemente a todas las autoridades y a todos los alumnos. Ha sido para mí por lo menos, un debate súper interesante. Uno va calibrando los argumentos, sabe qué argumentos funcionan mejor, qué argumentos son peores. Y yo creo que el ejercicio que hemos intentado con Jaime, de verdad yo considero que le hace bien a la democracia chilena. Coincidimos en algunas cosas, en otras discrepamos, pero lo hacemos de buena leche, con un ánimo de que las soluciones que finalmente emerjan sean las mejores para el país. Yo, contrariamente a lo que algunos pensaron, yo considero que Jaime, cuando habló de la retroexcavadora, dijo la verdad, lo dijo bien y la verdad que creo que armaron demasiados escándalos tus propios compañeros de coalición, porque él reflejó algo que es cierto. Jaime realmente cree que aquí hay muchos cimientos que hay que remover. Y él defiende sus posiciones. Yo creo que hay muchas cosas que remover, otras no. Creo que hay cosas que hay que perfeccionar, pero creo que en el debate va surgiendo las mejores soluciones. Así que agradecerle a las autoridades, y al obispo y a los alumnos y a los profesores por esta buena oportunidad. Senador Quintana. Bueno, yo también quiero agradecerle a esta convocatoria, a la concurrencia, por supuesto, el interés de los estudiantes y las preguntas, también a la universidad, a nuestro canciller, gran canciller, y al director del diario, por supuesto. Que salgamos mañana. No, al director del diario, que es un diario, desde luego, pluralista, pero que ha hecho una gran contribución a los debates en general, y este tema no ha sido la excepción. Y hoy día ha quedado claro de que aquí es donde tenemos el debate más árido, más complejo, porque tenemos posiciones, de alguna manera, a las cuales nos aproximamos desde la convicción. Yo lo digo en todo, incluso en el contrapunto que tuvimos con el obispo, lo digo con mucho respeto. Tengo un gran respeto por Monseñor Vargas, él está haciendo un gran aporte en la educación. Es el obispo que la conferencia episcopal ha destacado para hacer todos estos puntos de vista. Yo quiero decir que tengo gran coincidencia con muchos de los aspectos que en el documento que él ha hecho circular entre los parlamentarios ha planteado, pero también quiero que, así como yo respeto puntos de vista, también se respetan los míos. Efectivamente, en Chile desde 1925, desde la Constitución de 1925, que tenemos libertad religiosa y que por lo tanto la fe es una opción, no una imposición. Yo soy el primero en reconocer, porque conocí muy de cerca a curas que dieron un gran testimonio de lucha en el periodo de la dictadura. Yo creo que nadie podría poner en discusión aquello. Pero sí, efectivamente, una cosa distinta es el rol de la Iglesia en la educación hoy día. Yo creo que le hace muy bien a la Iglesia, particularmente esta región, donde tenemos al más grande sostenedor de Chile, que es el Magisterio de Eucaristía, que no lucra, hay que decirlo también, que no lucra. Y lo mismo que el Camilo Enrique, yo no hice la aceleración del lucro porque no conozco la situación comercial de ese establecimiento, pero sí yo creo que tenemos que generar ese debate. Así que espero haber estado a la altura. Yo lo dije al comienzo, yo puedo estar equivocado, pero son estas las convicciones que tengo. Vamos a ver hasta dónde nos conduce este debate, cuáles van a ser los puntos de acuerdo, y ustedes podrán saber efectivamente lo que opina cada uno de los senadores. Somos solo 5 senadores, y debo decir algo en favor de Alamán. La senadora Ina von Baer, que también representa a la derecha, está harto más, no, estaría más acá. Y la nueva mayoría, bueno, hay de todo, también hay matices en este tema. Este es un tema absolutamente opinable. Efectivamente, la nueva mayoría, hay la opinión de Ignacio Walker, que también integra la comisión, y la de Rossi, a veces también tienen ligeros matices, pero en eso consiste la democracia. En eso consiste la democracia, así que muchas gracias. Muchas gracias, señor Quintana. Bueno, agradecemos al público, al gran canciller, al rector, profesores, alumnos, por este riquísimo debate que va a estar en el diario mañana reflejado. Bien, al finalizar este debate, agradecemos nuevamente a los senadores de la República, senadores Andrés Alamán y Jaime Quintana, y al señor Marcos Salazar, así como al público asistente a este encuentro. Muchas gracias, buenas tardes y será hasta una próxima oportunidad.